¿Existe algún mensaje que deba interesarle a todas las personas que habitan en este planeta, sin importar su religión, incluso a las que dicen no creer en Dios? ¿Tú qué piensas? No parece fácil, ¿verdad? Sin embargo, sí existe ese mensaje. Según una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, el Mesías aparecería en un momento específico de la historia y cualquier persona que lo desee puede confirmar si esa predicción es verdadera o es falsa. ¿Y por qué esto debería interesarle a todo el mundo? Bueno, la razón es muy simple. ¿Y si esta profecía fuera cierta? ¿Y si tú pudieras y cada persona en este mundo pudiera verificar que esta predicción, que abarca más de 500 años, se cumple tal y como está anunciada? ¿No sería esto una confirmación que es un mensaje que viene de Dios y que todo lo relacionado con el Mesías también es verdadero? Al fin y al cabo, ¿quién puede realmente anticipar el tiempo con tal exactitud si no solo Dios? ¿Más de 550 años? Quiero invitarte a estudiar esta apasionante profecía con el siguiente pensamiento. La verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna enseñanza verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Al mirar este video, tendrás la oportunidad por ti mismo, por ti misma, de descubrir la verdad sobre el Mesías. Al final veremos cómo esta profecía se relaciona con la historia del pueblo de Dios y con nuestro futuro, con tu futuro y con mi futuro. Bienvenidos a esta emocionante aventura titulada El Mesías y la historia del pueblo de Dios. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con un nuevo estudio de esta serie titulada Jesús en el Santuario Celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Poco a poco hemos estado colocando los fundamentos para entender bíblicamente el libro de Apocalipsis y hoy es nuestro segundo tema sobre los mensajes a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de este interesante libro. Para continuar con nuestro estudio de hoy titulado El Mesías y la historia del pueblo de Dios, vamos a leer los versículos 24 al 26 del capítulo 9 del libro de Daniel. Leamos. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aunque esta profecía dice varias cosas muy interesantes, muy significativas sobre el Mesías, para hacerlo más sencillo, en nuestro estudio de hoy hablaremos solo de dos de ellas. La primera es que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Pueden ustedes notarlo? La profecía está dando las indicaciones exactas para saber el momento cuando el Mesías se manifestaría o aparecería. Y la explicación es clara y específica. Esta es una explicación clara y específica. No es una declaración general, como por ejemplo, algún día vendrá el Mesías. O tengan fe, el Mesías vendrá. No, esa profecía no dice esto. Tampoco es una declaración espiritualista, esotérica o filosófica. Si leemos bien, es una afirmación concreta. Dice que pasarían 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas, desde que se diera cierta orden para restaurar a Jerusalén, y entonces el Mesías príncipe aparecería. ¿A ustedes les parece complicada esa explicación? ¿Verdad que no? Léanla por unos segundos más con atención para que les quede más claro todavía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La segunda cosa que esta profecía afirma sobre el Mesías es que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Qué asunto tan interesante, ¿verdad? Primero dice que el tan esperado Mesías aparecería 69 semanas a partir de una orden para restaurar a Jerusalén. Pero casi inmediatamente se le quitaría la vida. ¿Quién será este Mesías del que habla la profecía? Para muchas personas, el Mesías o un Mesías es cierto personaje con características especiales, un elegido o una elegida, que aparecerá en algún momento para salvar al mundo de tanta maldad, de tanta injusticia y corrupción que reina en este mundo, y también salvarlo de una destrucción casi inevitable. Pero la pregunta ahora es, ¿quién es? ¿Quién es ese Mesías? Para responder a esta pregunta, vamos a permitir que sea la misma Escritura la que lo haga, porque justamente por esa razón fue dada esta profecía, para que toda persona que quiera pueda saber por sí misma quién es el Mesías y cuándo vendría. ¿Me estoy haciendo entender? Cualquier persona puede hacerlo, tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, podemos saber quién es el Mesías y cuándo vendría. Ahora, para continuar, podemos advertir que el versículo 25 contiene la clave para saber cuándo debe comenzar a contarse el tiempo de la profecía. ¿Cómo dice el versículo 25? Dice que sería desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Obsérvenlo con atención, por favor. En este punto voy a hacer un primer paréntesis. Escuchen bien. Según la historia, la ciudad de Jerusalén fue destruida 2 veces, en 2 ocasiones. En el año 586 a.C. por los babilonios y en el año 70 después de Cristo por los romanos. Esto está bien documentado en la historia. Entonces, ¿cómo saber a cuál de las 2 reconstrucciones se refiere la profecía? ¿A la primera en el 586 o a la del año 70? Hoy en día
un importante número de personas en el mundo creen que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén está relacionada con la situación política del actual Israel y con la construcción de un tercer templo en ese lugar, todavía en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos hacer en vista de estas dos posibilidades? ¿A cuál de las dos reconstrucciones se refiere? Yo les propongo que comencemos probando con la fecha que está más cerca de la profecía. ¿Qué sería la reconstrucción de Jerusalén cuando fue destruida en el año 586 a.C.? Ahora, si vemos que no resulta, o que no encaja, o que no convence esta prueba, entonces trataremos con la otra fecha. ¿Les parece bien? Vamos adelante. Aquí cierro el paréntesis. Muy bien. Con base en un principio muy importante que ya hemos estudiado, díganme ustedes ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer para saber cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Qué deberíamos hacer? Les propongo una dinámica. Ante la pregunta, ¿cómo podemos saber cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? A ver, A, no hay forma de saberlo. B, es necesario que la iglesia o algún predicador nos diga cuál es esa fecha. C, podemos buscar en la historia cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Te animo a que escribas tu respuesta en los comentarios. ¿Te parece? Ahora bien, ¿cuál escogiste? Si elegiste la opción C, que dice, podemos buscar en la historia cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, elegiste la respuesta adecuada. En realidad, como ya lo hemos visto, una de las características más importantes de la profecía bíblica es que está vinculada inseparablemente con la historia. Como lo vimos en nuestro video anterior, realmente la profecía bíblica anticipa la historia y la historia es el cumplimiento o el desarrollo de la profecía bíblica. ¿Lo recuerdan, verdad? Con el fin de darnos completa seguridad, Dios utiliza la historia, escuchen bien esto que voy a decir, para darnos seguridad, Dios utiliza la historia como un testigo o una evidencia del cumplimiento de las profecías. Porque nadie puede borrar la historia, nadie puede hacerlo. Aunque algunos tratan de alterar la información histórica, que no es lo mismo. Bien, con base en lo dicho, vamos ahora a tratar de buscar en qué fecha se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero antes, recordemos un poco el contexto de esta profecía. Los invito ahora a que nos concentremos en nuestra línea de tiempo que aparece en la pantalla. Aquí nos estamos ubicando en el año 600 a.C. La historia y la Biblia registran que aproximadamente en el año 605 a.C., el reino de Babilonia, en cabeza del rey Nabucodonosor II, invadió a Jerusalén y llevó cautivas una gran cantidad de personas del pueblo de Israel. Esto se conoce también como la primera deportación y se encuentra registrado en el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, como podemos observarlo en nuestra gráfica. Después de esa invasión ocurrió otra aproximadamente en el año 597 a.C. y una tercera incursión en el año 586, donde el templo y la ciudad fueron destruidos por los babilonios. Esa es la destrucción para la que hay que encontrar una orden de restauración. La destrucción del año 586. Ahora, la visión del capítulo 9 que estamos estudiando fue dada a Daniel aproximadamente entre los años 539 y 538 a.C., ya casi al final de su ministerio,
justo cuando estaba comenzando, como pueden darse cuenta, el reinado del imperio Medo-Persa. O sea, cuando Medo-Persia estaba reemplazando a Babilonia, cuando conquistó a Babilonia, tal como lo vimos en nuestro video anterior. En este punto, pensemos en lo siguiente. ¿Creen ustedes que un evento tan importante para Israel como es la reconstrucción de su templo, el centro de todo su sistema de culto y de identidad nacional, y la reconstrucción de Jerusalén, su ciudad capital, podrían pasar desapercibidos en la documentación histórica de esa nación? ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto que no. De paso, el registro de la historia de Israel es tan exhaustivo que, según algunos estudiosos, por lo menos la tercera parte de los 39 libros del Antiguo Testamento pueden clasificarse técnicamente como literatura histórica. Pues bien, en armonía con esto encontramos que es en el libro de Esdras que se registra la orden de la reconstrucción. Leamos como dice Esdras capítulo 6, versículo 14. Y dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras 6, 14. ¿Pueden ustedes notarlo? Hablando de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, Esdras 6:14 nos está diciendo que 3 reyes persas fueron los que dieron órdenes para tal fin: Ciro, Darío y Artajerjes. Lo que este versículo nos está indicando es que los 3 decretos en su conjunto completaron la orden de restauración. Por lo tanto, aunque podríamos hacer los cálculos de la profecía con las fechas de cada uno de estos decretos, de los decretos de los reyes, lo más indicado realmente es usar la fecha del decreto de Artajerjes, pues este fue el último decreto en que permitió que se completara la reconstrucción, o el proceso de reconstrucción más bien. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, en el capítulo 7 de Esdras encontramos una copia del decreto del rey Artajerjes. Y también encontramos ahí la información necesaria para determinar la fecha de dicho decreto. En estos momentos vamos a leer solo algunos versículos de Esdras capítulo 7. Leamos. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esdras capítulo 7, versículos 7, 8 y 11 al 14. Si ustedes lo desean, pueden leer el resto de la orden del rey que se encuentra o continúa hasta el versículo 26. Como podemos notarlo, los versículos 7 y 8 nos dicen que la orden de Artajerjes o del rey Artajerjes fue dada en el 7º año de su reinado. La pregunta clave que surge entonces es: ¿qué año de la historia fue el 7º año del rey Artajerjes? Porque si encontramos este año,
encontraremos el comienzo de la profecía. El rey del que se habla aquí es Artajerjes I, conocido también como Longímano. Y para saber cuál fue su séptimo año, debemos primero conocer en qué año comenzó a reinar o cuál fue el primer año de su reinado. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario decir aquí que sobre esta fecha, sobre el primer año de Artajerjes I, existe en el mundo académico un debate sobre si fue el año 465 a.C. o el año 464 a.C. Es decir, algunos historiadores dicen que su primer año fue el 465 a.C., pero otros historiadores dicen que fue el año 464, o sea, hay una diferencia de un año. Por otra parte, hay también algunos que intentan colocar el primer año de Artajerjes en el 475, o sea, 10 años de diferencia. Pero aquí solo diré que esta afirmación se aleja tanto de prácticamente todas las fuentes históricas reconocidas que se constituye realmente casi en un intento obvio de alterar los datos históricos de la profecía. Por lo tanto, no veremos esa fecha en este estudio. Solamente veremos el 464 y el 465. En este momento compartiré con ustedes dos fuentes históricas sobre la fecha del primer año de Artajerjes. La primera, que apoya el año 465 a.C., y la segunda, que apoya el año 464 a.C. Hay muchas fuentes, pero voy a mostrar dos solo como ejemplo, ¿verdad? Primero, la Enciclopedia Británica, considerada por algunos como la enciclopedia más erudita de todas las editadas en inglés, dice lo siguiente. Artajerjes I, muerto en el 425 a.C., Susa, Elam, ahora Irán, rey Aqueménida de Persia, reinó entre el año 465 y el 425 a.C. Como podemos notarlo, esta enciclopedia fecha el primer año de Artajerjes I en el 465 a.C. Al igual que esta enciclopedia, otras fuentes históricas especializadas hacen lo mismo. Colocan el primer año en el 465. Ahora, con relación a los estudiosos que apoyan el año 464 a.C. como el primer año del rey Artajerjes, voy a citar un personaje que es considerado en algunos círculos como uno de los científicos más destacados de toda la historia. Estoy hablando de Sir Isaac Newton, quien es reconocido principalmente por su trabajo sobre la ley de la gravedad o ley de la gravitación universal, entre otros importantes aportes a la ciencia. Pues bien, muchos no lo saben, pero Isaac Newton realizó uno de los estudios cronológicos más interesantes que existen sobre los reinos antiguos, titulado precisamente La cronología corregida de los reinos antiguos, en la cual, según algunos biógrafos de Newton, él trabajó durante aproximadamente 40 años, aunque no de manera continua. Si bien en esta obra existen algunos asuntos que muchos historiadores no comparten o no entienden, está caracterizada, como debía esperarse, por una particular minuciosidad de parte de Newton. Como podemos observar en esta captura de la página 41, digitalizada por Google, Newton coloca el primer año de Artajerjes en el año 464 a.C. Ustedes pueden observarlo, ¿verdad? Esta es una digitalización que hizo Google de esta obra.
Tenemos entonces dos posibles fechas para el primer año de Artajerjes, el 465 a.C. y el 464 a.C. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Elegimos el 465 o el 464? ¿Ustedes qué dicen? Lo cierto es que podríamos escoger cualquiera de las dos fechas realmente, porque una diferencia de un año es mínima para un evento tan antiguo. Y esa diferencia puede atribuirse, según algunos expertos, a que los judíos utilizaron un tipo de calendario diferente al que usaron los cronistas persas, entre otras cosas. Sin embargo, para este estudio vamos a utilizar el año 464 a.C. y más adelante veremos que hay una buena razón para elegir este año. En este punto quiero hacer otra nota aclaratoria. Si tú quieres investigar sobre las fechas presentadas aquí, es más, tú puedes conseguir una copia en internet fácilmente de este libro que estoy presentando y obviamente de la Enciclopedia Británica también. Pero si quieres investigar un poco más, no olvides buscar en fuentes históricas confiables o especializadas. La razón de esta sugerencia es porque en el internet, aunque se consigue mucha información útil y valiosa, tenemos que reconocer que también hay bastante información que no es verdadera. Lo sabes, ¿verdad? Seguro has escuchado hablar de los fake news y toda la cantidad de información que no es verdadera en internet. E incluso en enciclopedias colaborativas como Wikipedia, quiero decirte, por ejemplo, estas enciclopedias son muy útiles en algunos aspectos, pero cualquier persona puede cambiar una fecha histórica o editar un evento de acuerdo con su propio criterio. ¿Tú lo sabías? Así es. Así que cuando vamos a investigar, vayamos a fuentes que sean especializadas o que tengan suficiente soporte. Aquí cierro también este paréntesis. Vamos ahora nuevamente a nuestra línea de tiempo y nos desplazaremos desde la época del profeta Daniel hasta el primer año del rey Artajerjes I, el 464 a.C. Si contamos 7 años a partir de su primer año, nos daremos cuenta que su séptimo año sería el año 457 a.C., o sea, el año en el cual el rey emitió este decreto. ¿Está claro hasta aquí lo que estoy diciendo? El séptimo año de Artajerjes sería entonces el año 457 a.C., el año en que se emitió el decreto, el último decreto de reconstrucción o que completó la reconstrucción. Según la profecía de Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo que quiere decir esto es que a partir del 457 a.C. habría 69 semanas hasta el Mesías. ¿Me van siguiendo? Porque 7 semanas más 62 semanas es igual a 69 semanas. ¿Están conmigo, verdad? Ahora, si contamos el tiempo de manera literal, 69 semanas serían aproximadamente 1 año y 4 meses. ¿Sí? Recordemos que un año normal tiene un poco más de 52 semanas. Un año escolar tiene 51 a 52 semanas. Así que 1 año y 4 meses a partir del año 457 a.C. nos llevaría hasta el año 456 a.C. ¿Y qué pasó en el año 456? ¿Apareció el Mesías príncipe ese año? La respuesta es no. No apareció el Mesías en el 456 a.C. ¿Pero qué pudo haber pasado entonces?
¿Qué salió mal? ¿Qué no hicimos bien? ¿Será que es posible contar el tiempo de una manera diferente? Otra opción que tenemos es contar el tiempo no como literal. Quiero decir, no como semanas con días de 24 horas, como lo acabamos de hacer, sino como tiempo profético, donde una semana profética equivale a 7 años, no a 7 días. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a ponerlo en la gráfica para que sea más fácil entenderlo. ¿Les parece? El versículo bíblico dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tomando el año 457 como la fecha de la orden para restaurar a Jerusalén, vamos ahora a desplazarnos en la línea de tiempo 7 semanas proféticas. Como pueden darse cuenta, cada semana profética son 7 años, son semanas de años. Míralo con cuidado hasta que puedas asimilarlo más claramente. ¿Te das cuenta? Cada semana profética equivale a 7 años. No olvides que si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribir a nuestro número de WhatsApp o también comentar en este video o en las redes sociales. No lo olvides. Quiero compartir con ustedes ahora 4 razones que nos sugieren que en esta profecía el tiempo debe ser contado como tiempo profético, no como tiempo literal. La primera razón es porque el pasaje que estamos estudiando, Daniel 9:25, corresponde con la explicación de una visión simbólica que Daniel recibió en el capítulo 8. Por lo tanto, lo más probable es que el tiempo de esta profecía también está dado en términos simbólicos. La segunda razón es que cuando leemos el libro de Daniel nos damos cuenta de que los eventos proféticos están proyectados hasta el tiempo del fin. Es decir, se extienden largos periodos de tiempo, como la profecía del capítulo 2 que vimos en nuestro video anterior. ¿Lo recuerdan, verdad? La tercera razón es porque solo contando el tiempo como profético, la profecía tiene realmente sentido. Es una razón práctica. Ya nos dimos cuenta que contamos el tiempo literal y no ocurrió nada. De un año a otro no pasó nada realmente. El Mesías no apareció. Y la cuarta razón es que vamos a encontrar que en las Escrituras existen algunos episodios que nos indican que en el contexto profético un día debe contarse, un día corresponde a un año. En el contexto profético, un día profético corresponde a un año. Vamos a leer primero Números, capítulo 14, versículos 33 y 34. Dice así: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta es una historia bastante conocida. Lo que ocurrió aquí es que los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán habían pasado 40 días reconociendo esa tierra. Y cuando regresaron, dieron un informe negativo y este informe fue aceptado por el pueblo. Por esta razón, la nación debió pasar 40 años en el desierto. Los 40 días literales que los espías duraron reconociendo la tierra se convirtieron en una profecía de 40 años. Ahora, el segundo episodio se encuentra en Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6.
Dice así: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En estos versículos, el principio se aplica de forma inversa. Podemos darnos cuenta. Por 390 años de rebelión de Israel, el profeta se acostaría 390 días sobre su lado izquierdo. Y por 40 años de apostasía de Judá, el profeta se acostaría 40 días sobre su lado derecho. El versículo 6 dice al final: día por año te lo he dado, dando así nombre al principio día por año de interpretación profética. ¿Se dan cuenta? Hay un par de ejemplos más que sustentan este principio, pero por causa del tiempo, para nuestro estudio actual, estos ejemplos son suficientes. Después de esto, lo que viene ahora es desplazarnos en nuestra línea de tiempo las 62 semanas que faltan de Daniel 9:25 para ver hasta qué año llegamos y confirmar o no la aparición del Mesías. Esto es emocionante, ¿no les parece? Porque estamos a punto de descubrir primeramente si la profecía se cumple y también descubrir quién es el Mesías. Pero un momento, antes de continuar, tenemos que responder una pregunta muy importante. ¿Qué significa el término Mesías? Porque si no tenemos esto claro, corremos el riesgo de no entender la profecía. El término Mesías quiere decir sencillamente ungido. ¿Pero qué significa esto? Resulta que en el antiguo Israel, por lo menos 3 personajes eran ungidos, es decir, un aceite especial que se guardaba en el santuario era derramado sobre ellos con el propósito de consagrarlos para una obra especial. Estos personajes eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. También este aceite se usó para ungir el santuario y sus utensilios en su inauguración. A este aceite se le llama el aceite santo de la unción en Éxodo 37:29 y era realmente un símbolo del Espíritu de Dios. Miremos cómo dice 1 de Samuel 16, 12 y 13. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar. Aquí está hablando de David. Y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Pueden darse cuenta? Después de que David es ungido con el aceite santo de la unción, el Espíritu de Dios vino sobre él. Por lo tanto, y escuchen bien esto, cuando Daniel 9:25 y 26 habla del Mesías, está realmente hablando de un personaje que se distinguiría principalmente porque sería ungido por el Espíritu de Dios. El Mesías estaría caracterizado por la manifestación del Espíritu de Dios en su vida, más que por cualquier otra cosa, más que por acciones políticas, militares o de cualquier otra índole. Esto es muy importante. Sabiendo esto, ahora sí, vamos nuevamente a nuestra línea de tiempo y
nos desplazaremos las 62 semanas proféticas que nos faltan de Daniel 9:25. Si estamos haciendo bien las cosas, este viaje debe llevarnos hasta la aparición del Mesías, el ungido de Jehová, el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Vemos cómo van pasando las semanas de años o semanas proféticas, una por una. Vamos dando cuenta. Ahí se van contando. A partir de la 7ª semana, viene la 8ª, la 9ª, la 10ª, y debemos completar 69. Podemos mirar en la parte de arriba cuál es el reino que está dominando en ese momento de la historia. Ya vimos que comenzamos con Babilonia, pasamos por Medo-Persia, por Grecia, y también podemos ver en la parte superior el siglo o el año, cómo va avanzando el tiempo. Lentamente nos vamos acercando al final de las 69 semanas. Llegamos al reino de Roma y podemos notar también que hay un cambio de era. Pasamos de contar los años de antes de Cristo a después de Cristo. Y poco a poco nos aproximamos al final de las 69 semanas, hasta que llegamos al año 27 después de Cristo. Y surge entonces la pregunta esperada. ¿Apareció el Mesías en el año 27 después de Cristo? Para poder responder esta pregunta con seguridad, necesitamos ahora tener una idea un poco más clara sobre el Mesías. Porque si tenemos una expectativa equivocada de él, no podremos reconocerlo, ¿no les parece? Por ejemplo, yo puedo creer que el Mesías es como una especie de superhéroe. O puedo tener la idea de que el Mesías es un rey libertador. Es posible que haya escuchado que el Mesías cambiará los sistemas políticos o que va a redistribuir la riqueza en este mundo. Es por eso, por lo que para saber si el Mesías apareció en el año 27 o no, tenemos que conocer de la mejor manera posible cuál es su descripción, porque de otra manera, como ya lo dije, corremos el riesgo de no reconocerlo o de ser engañados. Diré en este punto que uno de los métodos que usa la Escritura para revelar al Mesías es a través de personajes y símbolos proféticos. Pues bien, siguiendo este método, observemos en nuestra pantalla lo que podríamos llamar una síntesis gráfica sobre el Mesías. Y en este punto voy a ir un poco rápido. Sin embargo, en cada descripción van a aparecer unos textos bíblicos que ustedes pueden confirmar en sus hogares. ¿Está bien? Una de las cosas que la Escritura dice sobre el Mesías, según Daniel 7:13, es que debía ser hijo del hombre. Esto quiere decir que sería parte de la familia humana y compartiría sus luchas. Según los textos que aparecen a continuación, el Mesías debía ser ungido como sacerdote, lo que indica que sería el representante y el intercesor de los seres humanos ante Dios o delante de Dios. Debía ser ungido como sacerdote. Este ungido por el Espíritu de Dios sería también el príncipe o el mensajero del pacto, que pondría el pacto de Dios al alcance de la humanidad. Según Isaías, en diferentes lugares, el Espíritu de Dios estaría sobre él
para que viviera una vida de servicio y de entrega a la humanidad, para ayudar y sanar a los quebrantados y a los enfermos. Pero este Mesías también entregaría voluntariamente su vida inocente en lugar de la humanidad pecadora. Sería ungido como rey para libertar al ser humano del gobierno tirano maligno y egoísta de Satanás y también del pecado. También este Mesías sería profeta para dirigir al pueblo de Dios de acuerdo con su voluntad, con la voluntad de Dios. El ungido sería hijo de Dios para poder reconciliar o vincular nuevamente al ser humano con Dios. Y por último, el Mesías, y escuchen bien, por favor, el Mesías sería Dios. Porque solo Dios, que es vida, podía dar su vida para reemplazar o restablecer la vida que el ser humano perdió por causa del pecado. ¿Qué opinas sobre esta descripción del Mesías? ¿Es esta la imagen del Mesías que tú tenías en tu mente? Te invito para que coloques en los comentarios, tu opinión sobre lo que pensabas del Mesías o lo que pensabas antes de ver esta descripción y lo que piensas ahora. Para mí, esta caracterización del Mesías es sorprendente. Y créanme que esta no es una descripción exhaustiva. Escuchen bien, por favor. Todos estos atributos, absolutamente todos, debe tenerlos el Mesías que aparecería después de las 69 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, 25. Si faltara solo uno de ellos, no sería el ungido de Dios. Si faltara solo una característica de estas, entonces no sería el Mesías, no sería el ungido de Dios. Ahora, quiero preguntarte algo más. ¿A qué se te parece esto que estás viendo en estos momentos? ¿Encuentras alguna similitud o semejanza con algo? ¿Qué dices? Lo que quiero que notes es que hay una especie de ascenso en los atributos o facetas del Mesías. ¿Lo puedes notar? Comienza abajo como un ser humano y termina arriba como Dios. ¿Encuentras semejanza con algo? ¿Y ahora qué dices? No sé ustedes, pero a mí se me parece a una escalera. Esto es bien interesante porque esta gráfica sobre el Mesías tiene mucha similitud con una historia que se encuentra en Génesis capítulo 28, de los versículos 10 al 22. Tal vez tú la conoces. Leeremos ahora solo los versículos 10 al 12. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿No les parece a ustedes sorprendente? Observemos lo siguiente. El versículo 12 dice que la escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, al igual que nuestro esquema. Y el versículo 13 dice que Jehová estaba en lo alto de ella, igual que nuestro esquema. Pero hay un detalle más en el sueño que es de suma importancia, es impresionante. Leamos el versículo 18, dice así: Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Se dan cuenta? Jacob unge la roca con aceite, la ungió. Esto nos deja claro que se trata de un símbolo. Esa escalera y esa roca
también son un símbolo del Mesías, quien es el único que puede comunicar y unir la tierra con el cielo. Él es el único que puede reconciliar a los seres humanos con Dios, porque han sido separados de su presencia por causa del pecado. Es únicamente por medio del Mesías que los ángeles de Dios pueden bajar y subir para ministrar, para ayudar a las necesidades del ser humano. Déjame decirte que únicamente por causa del Mesías es que los ángeles pueden bajar a ayudarnos a nosotros, ayudarte a ti y a mí a ministrarnos. Por otra parte, vemos que este símbolo de la escalera, y esto es muy interesante, muy importante, parece que unifica todas las características del ungido de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un símbolo interesante. La escalera es un símbolo del Mesías. Vale la pena notar algo muy importante, y es que hasta aquí solo hemos utilizado textos del Antiguo Testamento, las escrituras que están disponibles para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta de eso? Ahora bien, después de conocer un poco más sobre el Mesías, solo un poco más, estamos en la capacidad de responder la pregunta que está pendiente. ¿Apareció el Mesías en el año 27 después de Cristo? Y la respuesta es, escuchen bien, el único evento ocurrido en todo el mundo en el año 27 después de Cristo que corresponde con la manifestación del Mesías de Daniel 9:25 fue el bautismo de Jesús. Y la única persona en toda la historia pasada, presente y futura de este planeta que cumple completa y perfectamente con todas las características del Mesías descritas en el Antiguo Testamento se llama Jesús de Nazaret. ¿No dices amén junto conmigo? Al ser bautizado Jesús cumplió la profecía tanto en el evento como en el tiempo profético. Esto es muy importante. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo, usando el lenguaje del Antiguo Testamento, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, realmente ungiéndolo como el Mesías, príncipe de Daniel 9:25. Esta realidad sería posteriormente confirmada por el apóstol Pedro al decir en Hechos 10:37: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En su bautismo, mis queridos amigos, Jesús estaba cumpliendo la característica intrínseca o propia del Mesías, ser ungido por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, ¿no les parece? Una nota aclaratoria quiero hacer en este punto. En nuestro video número 4 vimos que en Pentecostés, después de su resurrección y ascensión al santuario celestial, Jesús fue ungido como sumo sacerdote. Pero ahora estamos viendo que en su bautismo fue ungido como Mesías príncipe. Quiero decirte que estos dos ungimientos, y por lo menos uno más,
estaban contemplados en la figura profética del Mesías. Pero esto lo detallaremos en un tema posterior. ¿Está bien? Ahora, en cuanto al cumplimiento del tiempo de la profecía, necesitamos considerar una pregunta importante. ¿Es posible respaldar el año 27 como la fecha del bautismo de Jesús? ¿Podemos históricamente respaldarlo? Daremos solo una breve mirada a este asunto en estos momentos. En San Lucas capítulo 3 encontramos algunos datos cronológicos claves para este evento. Leamos. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, el versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Cuando leemos el versículo 1 nos damos cuenta de que la afirmación de Lucas es bastante confiada, porque Lucas no cita un solo evento o un solo acontecimiento histórico, cita 6 acontecimientos históricos, como pueden verlo en la pantalla. Es como si Lucas nos estuviera diciendo que hay suficiente respaldo histórico para este evento. A pesar de ello, con la datación del año 15º del imperio de Tiberio César, como la fecha de la finalización de la profecía, existe la misma situación que con el año 457 como inicio, como lo vimos al comienzo. Algunas fuentes históricas ubican el bautismo de Jesús en el año 27 y otras en el año 28 y otras en el año 29. Lo mismo ocurre cuando se calcula la fecha a partir de los datos bíblicos de su nacimiento. Los historiadores tienen una diferencia que va entre 1 y 2 años. Con base en esto quiero decir algo que es de máxima importancia. Escuche bien, por favor. Es un hecho que no podemos afirmar, y óigase bien, no podemos afirmar que las fuentes históricas o los historiadores están todos de acuerdo con que el año 27 fue el año del bautismo de Jesús, porque no están todos de acuerdo. Como ya dijimos, hay una diferencia entre 1 y 3 años. A pesar de ello, incluso si aceptáramos la diferencia de ese 1 o esos 2 años, como la que existe entre los historiadores, podríamos asumir que la profecía se cumplió con precisión. Porque ¿qué son 2 o 3 años de diferencia en el cumplimiento de una profecía de alrededor de 550 años? Prácticamente nada, ¿verdad? Podríamos, despreciar esa diferencia. Sin embargo, aunque podríamos dejar las cosas así, de esa manera, también hay otra posibilidad. Y es aquí donde hace su entrada la fe en la palabra de Dios. ¿Qué dije? La fe en la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos creer ciegamente que el año 27 fue el año del bautismo de Jesús porque es la única manera de mostrar que la profecía se cumple. No, no es eso lo que estoy diciendo. Contrario a lo que algunas personas han llegado a creer, la verdadera fe bíblica no es una fe ciega, no es una fe desprovista de la razón o de inteligencia o de fundamento, porque Dios nos hizo seres inteligentes, capaces de razonar de causa a efecto y capaces de pensar críticamente. La verdadera fe nace y se afirma cuando vemos que las profecías bíblicas tienen un cumplimiento que se puede verificar en la historia y que por lo tanto la Biblia es lo que dice ser la palabra de Dios. Es evidente
que no es posible predecir con una exactitud de alrededor de 550 años el bautismo de una persona, a menos que realmente sea Dios quien lo haga. ¿No te parece? Ahora, escucha bien, por favor, lo que voy a decir. Al considerar el poder de Dios de conocer el futuro con siglos de anticipación, ¿crees tú que Él va a fallar por 1 o 2 o 3 años porque no le alcanzó el poder para ser preciso? ¿Crees tú eso? No, ¿verdad? Podemos aceptar por la fe que el cumplimiento de la profecía es realmente exacto, preciso, y que cuando surgen diferencias de fechas entre los historiadores, estas se deben a las limitaciones humanas, pero no a una limitación en el poder de Dios o de su palabra. ¿Me hago entender? Eso es fe, pero no es una fe ciega, es una fe basada en la veracidad, en el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿No te parece? Ahora, quiero rápidamente conectar el cumplimiento de esta profecía con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 1, 2 y 3. ¿Me acompañas? Como acabamos de ver, las 69 semanas nos llevaron al año 27 después de Cristo, al ungimiento del Mesías, el bautismo de Jesús. Pero el versículo 24 de Daniel capítulo 9 nos dice que la profecía consta de 70 semanas. Por lo tanto, falta una semana por cumplirse todavía. ¿Qué ocurre en esa semana? Vamos a leer algunos apartes de los versículos 26 y 27 en estos momentos. Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el versículo 27 dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como podemos notar, el versículo 26 nos dice que después de las 69 semanas, 62 más las 7 primeras, después de las 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías. Pero el versículo 27 nos indica o nos informa que es a la mitad de la semana que ocurriría esto. Precisamente a la mitad de la última semana de la profecía, de la semana 70, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. Hacer cesar el sacrificio y la ofrenda significa aquí que cuando Jesús fue crucificado, todo el sistema de sacrificios y ofrendas de animales en el santuario terrenal habría cumplido su misión, que era dirigir la mente, dirigir la fe de las personas hacia el verdadero sacrificio y ofrenda, el Mesías sacrificial, el Cordero de Dios. ¿No les parece a ustedes esto algo asombroso? La profecía no solo predijo con exactitud el bautismo de Jesús, su manifestación como el ungido de Dios, sino que también pronosticó el momento exacto cuando Él entregaría su propia vida para pagar por el pecado de la humanidad. ¿Necesita alguien más evidencias de que Jesús es el Mesías prometido por Dios? ¿De que es el Salvador del mundo? Yo no creo, o yo no creería. Aún así, escuchen bien, adicionalmente más de 75 profecías se cumplieron de forma directa en Jesús, sin considerar las incontables alusiones proféticas que también son una realidad únicamente en Él. Es como si Dios estuviera literalmente rogándonos
y diciéndonos, no necesitas ser confundido sobre quién es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. No hay otro como Él en todo el universo. Si ustedes se fijan bien, reconocerán que todo esto es verdad, dice Dios. Quiero que escuches ahora esto con atención, por favor. La realidad bíblica sobre el Mesías supera cualquier objeción honesta que pudiera surgir en la mente humana. O sea, la realidad sobre el Mesías, la realidad bíblica, su cumplimiento, supera cualquier objeción honesta que puede tener una persona. Porque las características que lo identifican reducen las opciones a un solo individuo en toda la historia humana. O sea, no es posible que dos personas puedan ocupar este lugar. Pero no solo eso. En todo el universo, únicamente Jesús de Nazaret cumple con todo lo que estaba profetizado sobre el Mesías. En todo el universo. Es por eso que se le llama el unigénito. Él es único en su clase, tanto en la tierra como en el cielo. Es por eso que Él es el Salvador de todo el mundo. No solo el Salvador de los cristianos, escúchame bien. Y es por eso que este mensaje debe interesarle a toda persona que vive sobre este planeta. No importa a qué religión pertenezca. Y no importa incluso si es una persona que tiene dudas sobre Dios. ¿No te parece a ti? Como sería de esperarse, la aparición del Mesías debió suponer un impacto en la historia de este mundo y también en el pueblo de Dios. ¿Qué cosas ocurrieron cuando el Mesías vino? Aunque no es posible estudiar en estos momentos todo lo que pasó cuando vino el Mesías, cuando vino Jesús la primera vez, quiero compartir contigo solo dos aspectos claves que nos ayudarán a entender mejor los mensajes a las 7 iglesias y todo el libro de Apocalipsis. El punto es el siguiente. Como ya lo hemos dicho, con la crucifixión del Mesías se estaba dando inicio al nuevo pacto. Lo que querría decir que de ahí en adelante todo el pueblo de Dios se regiría por este nuevo pacto y no por el anterior. ¿Pero qué significa esto? Para ayudarnos a entender un poco mejor este asunto, la carta a los Hebreos realiza una interesante comparación entre el nuevo pacto y el pacto que estaba en vigencia cuando Jesús vino. Observemos nuestra pantalla. Lo primero que notaremos al leer Hebreos 8, 6 y 7 es que a estos pactos se les llama primero y segundo. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Se dan cuenta? Aunque algunas personas le llaman antiguo pacto al primer pacto, nosotros vamos a nombrarlos por ahora primero y segundo, hasta que estudiemos más a fondo esto en el futuro. ¿Les parece? Ok, la segunda comparación la encontramos en Hebreos 9, 9 y 24, que nos dice que el primer pacto era un símbolo o una parábola y el segundo la realidad. Leamos, dice así: lo cual es símbolo, y la palabra que usa ahí es parábola, para el tiempo presente, hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Estos pasajes tienen
más respaldo en el libro, en la carta a los Hebreos. Estoy solamente sacando unos extractos para mostrar este punto. Sobre esto hemos hablado un poco en nuestros estudios anteriores, ¿verdad? Que el primer pacto era un símbolo o parábola y el segundo la realidad. Hebreos 9, 18 y 14 afirman que ambos pactos fueron establecidos con sangre. El primero fue establecido mediante la sangre de animales y el segundo con la sangre del Mesías. Dice así: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús ya había dicho en Mateo 26, 27 y 28 que su sangre era la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Así que cada pacto fue establecido con sangre. Otra cosa que nos dice Hebreos es que el primer pacto tenía un santuario terrenal y el segundo pacto también tiene un santuario, pero celestial. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y por último, en este resumen, Hebreos enfatiza que el primer pacto tenía un sumo sacerdote y el segundo pacto tiene un sumo sacerdote, que es Jesús. Dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, lo que esta comparación nos está permitiendo observar es que hay una equivalencia, si pueden darse cuenta, entre los dos pactos. ¿Pueden ustedes notarlo? Hay una equivalencia. Si miramos con atención, podemos observar que ambos pactos funcionarían, cada uno en su momento, con base en el ministerio de un santuario. ¿Se dan cuenta de ello? En realidad, era un mismo ministerio, solo que el primero era un símbolo o parábola del segundo, como ya lo hemos anotado varias veces, ¿verdad? Al estar estos ambos pactos entrelazados o conectados por el ministerio del santuario, podemos entender que cuando Jesús fue crucificado, escuchen bien, se cumplió lo que estaba simbolizado en el atrio del santuario, es decir, el sacrificio del Cordero. Y entonces, la parte que simbolizaba lo que ocurría en el tabernáculo o en la tienda, como lo podemos ver en la gráfica, esa parte que no se había cumplido fue trasladada al santuario celestial para ser asumida por Jesús como el verdadero sumo sacerdote. ¿Me he explicado? ¿Me va siguiendo? Quiero repetir esta idea para que quede más clara. Escucha bien, por favor. Escucha bien esto que voy a decir, es muy importante. Nunca en todo el tiempo que funcionaron el santuario y el templo aquí en la tierra, nunca lo que ocurría en el tabernáculo, o sea, en la tienda, hacía referencia a algo aquí en la tierra. Todo lo que pasaba en ese lugar era una representación de algo que pasaría en el futuro en el cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Cada detalle del santuario así lo indica. Desde la misma construcción
y los materiales del tabernáculo hasta los símbolos que estaban allí adentro. Allí dentro. Por ejemplo, mientras que las bases de las columnas del patio del atrio eran de bronce, las bases eran de bronce, como vemos en la gráfica, los capiteles o los cabezales eran de plata. Y estos estaban más arriba del bronce, ¿verdad? Ya vimos en temas anteriores que el bronce está relacionado con lo que pasa en la tierra, pero vamos a repasarlo. Así que los capiteles eran de plata, estaban más arriba. Ahora, las bases de la entrada al tabernáculo también eran de bronce. Esto estaba indicando que ese lugar era un símbolo de algo que estaba más arriba de la tierra. No estaba en la tierra, sino más arriba. Estaba alto, en el cielo. Y dentro del tabernáculo están las cortinas, estaban tejidas, estaban ángeles tejidos con hilos de oro y de plata, figuras de ángeles. Y todos los utensilios del tabernáculo eran de oro también. Eran de oro. Así que, y los del atrio eran de bronce. Por lo tanto, la afirmación de que cuando se cumplió lo que estaba simbolizado, que ocurriera aquí en la tierra, o sea, el sacrificio del Cordero, el ministerio del tabernáculo se trasladó al cielo para ser continuado por Jesús allá, no es más que la comprensión de algo que ya estaba simbolizado en el mismo tabernáculo terrenal, el mismo santuario terrenal. Y escucha bien lo que te voy a decir, esto es muy interesante. Los judíos del tiempo de Jesús que entendieron esto, y cuando digo los judíos me refiero a los apóstoles también, y a la iglesia primitiva, que estaba constituida mayormente por judíos. Pero los judíos que entendieron esto, que el santuario o que el ministerio del tabernáculo fue trasladado de la tierra al cielo, ellos no sufrieron ninguna pérdida respecto a sus creencias, respecto a sus esperanzas. Más bien se regocijaron de que ahora todo lo que estaba, de entender que lo que estaba simbolizado en su sistema de culto en el santuario terrenal, había pasado a ser una realidad, ya no más un símbolo. Esa fue una de las razones del poder de la predicación después del día de Pentecostés. ¿Sabías tú esto? Esa es una de las razones por la cual el apóstol Pablo tuvo un ministerio tan poderoso y tan significativo. Ahora piensa en esto. ¿Qué hubiese pasado si la mayor cantidad de judíos hubiesen entendido este mensaje? ¿Qué hubiese pasado? ¿Tú te imaginas el poder de la proclamación de ese mensaje? Y quiero decirte algo más. En este tiempo y al final del tiempo, muchos judíos, muchos verdaderos israelitas que comprenden el ministerio del santuario, cuando acepten y entiendan lo que estoy diciendo, ellos van a ser los apóstoles, como el apóstol, van a ser los Pablos modernos. Y van a ser usados por Dios para predicar este mensaje en todo el mundo. ¿Sabías esto? Pero un mensaje basado en el ministerio de Jesús, en el santuario celestial, no en un santuario en la tierra. Espero que con la ayuda de Dios esto que he dicho haya quedado suficientemente claro. Pero si tienes alguna duda, no olvides que puedes escribirnos y conversaremos sobre esto. Ahora, el segundo asunto clave que ocurre con la manifestación y muerte del Mesías es que la historia del antiguo Israel y la historia de la iglesia cristiana también quedan vinculadas por el ministerio del santuario. Israel con el primer pacto y un santuario terrenal, y la iglesia cristiana con el segundo pacto y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Lo que esto nos enseña es que según la disposición de Dios,
Si estudiamos y entendemos la historia de Israel, entenderemos mejor la historia de la iglesia cristiana. Repito, si estudiamos y entendemos la historia del pueblo de Dios en el pasado, entenderemos mejor la historia de Dios en el presente y en el futuro. Por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto lo corrobora sin lugar a duda 1 Corintios capítulo 10, aunque no lo leeremos ahorita. Y también esta es la razón por la que cuando leemos los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, encontramos varias referencias a eventos relacionados con la historia de Israel, como lo veremos en el futuro. Te invito a que repases estos versículos. Quiero ahora terminar este estudio con una reflexión muy sencilla. Escucha bien, por favor. El nuevo pacto inicia con el derramamiento de la sangre del Mesías y con el traslado del ministerio del tabernáculo del santuario terrenal al santuario celestial, donde Jesús continuaría dirigiendo a su pueblo como el Mesías, profeta, rey y sumo sacerdote. Pero, ¿cómo se proponía dirigir al pueblo? ¿Cómo se propone el Mesías dirigir al pueblo? ¿A su pueblo, a su iglesia? ¿Tendrá alguna conexión con la forma en que Dios dirigió a su pueblo en el primer pacto? Por lo que hemos visto parece que sí, ¿verdad? Durante ese primer pacto, el símbolo visible de la presencia y la protección de Dios era el arca del pacto. Era desde encima del arca que Dios hablaba con Moisés, su profeta, y le daba las indicaciones para dirigir a Israel. Fue por la presencia del arca del pacto que Israel obtuvo muchas victorias ante los ejércitos enemigos, porque Dios los acompañaba. Y también sufrió muchas derrotas cuando ellos iban por su propia cuenta. Fue también cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán que el río se secó y el pueblo pudo pasar en seco hacia la tierra prometida. Y fue cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios dieron la vuelta a Jericó durante 7 días que la ciudad se derrumbó e Israel pudo comenzar a habitar en Canaán. Viene entonces la pregunta, la reflexión. ¿Será que hoy, cuando todo parece indicar que estamos a punto de pasar a la tierra prometida, el arca del pacto será usada por el Mesías para hacer milagros parecidos a los que hizo con Israel? ¿Tú qué dices? ¿Será que de la manera en que el arca del pacto de Dios jugó un papel trascendental para dirigir a su pueblo durante el primer pacto, que era un símbolo, jugará un papel trascendental en la forma en que Dios dirigirá a su pueblo en el nuevo pacto, que es la realidad? ¿Tú qué dices? Si te parece bien, te invito a que escribas tu respuesta en los comentarios. Por último, quiero invitarte a que estés pendiente de nuestro próximo tema, que estará basado en Apocalipsis capítulo 4, un mensaje maravilloso sobre nuestro Dios. Ahora te invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso mensaje del día de hoy. Hemos podido ser fortalecidos en nuestra fe, en tu santa palabra, en tu poder y también en la convicción de que Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Te rogamos que todas las personas en este mundo, en este planeta, puedan saber que Él es el Mesías, que pueden confirmarlo en tu santa palabra sin lugar a duda y pueden ejercer fe en lo que tú dices, oh Señor. No importa qué religión tengan o si tienen dudas sobre ti, cada persona en este mundo escucha este mensaje, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios.